Hola guionista, bienvenido a este vídeo número 6 del taller práctico online de guión cinematográfico, proceso y técnica. En este nuevo vídeo vamos a ver la evolución de los personajes, el motor interno del personaje y lo que son las triangulaciones. Bien, vamos ya en un punto bastante avanzado en nuestra escritura de guión. Por un lado, pues recordad, tenemos nuestro tema, tenemos nuestra brújula, nuestra idea motriz, tenemos nuestra trama principal recogida en la escaleta con sus puntos y ya tenemos nuestros personajes. Ya tenemos recogido en nuestras fichas y en nuestro perfil cómo son esos personajes y qué les ha pasado en todo momento a partir desde que de que empiece nuestra historia. O sea, tenemos toda la historia de ellos desde el principio de la película para atrás. Entonces ahora vamos a seguir avanzando en la escritura del guión pensando en lo siguiente. Estos personajes, o todos los personajes del mundo, nosotros mismos como personas, no somos estáticos, no estamos en un punto siempre en el cual no nos movemos. Todos tenemos una evolución y a partir de esta evolución, con las cosas que nos van pasando, con las cosas que pues nosotros vamos cambiando, poco a poco vamos cambiando. Y entonces de lo que se trata en la película es de que nuestros personajes, que ya ha llegado el punto en el que va a empezar la película, pues cómo va a ser esa evolución, cómo van a evolucionar esos personajes. Sobre todo, si en nuestra película empieza en este momento concreto, se supone que es porque va a pasar algo extraordinario, va a pasar algo especial en su vida, va a pasar algún acontecimiento que les va a cambiar para siempre. Entonces vamos a ir estudiando cómo van a ser estos cambios a partir de nuestros personajes y de nuestra historia. Lo primero que vamos a definir es el motor interno. Todos dentro de nosotros tenemos, digamos, un motor interno que es el que nos hace avanzar, y todo esto que hemos hablado de los acontecimientos o las personas con las que vamos interactuando van cambiando nuestra vida, siempre va en función de este motor interno que cada uno llevamos dentro. Entonces, lo primero de todo es, vamos a definir el motor interno de cada uno de nuestros personajes. Para hacer esto hay que fijarse en dos cosas. La primera sería si es un personaje vertical o horizontal. Ahora ya explico bien cada una de estas cosas. Y la segunda es si él busca la felicidad en lo material o en lo espiritual, es decir, si la buscan en el ser o en el tener. Vamos a la primera de las cuestiones, ser horizontal o ser vertical. ¿Qué significa ser horizontal? Ser una persona horizontal. Básicamente viene a decir si es una persona que se fija en el presente, si es una persona que vive el presente sobre todo. Normalmente estas personas pues se caracterizan pues porque están metidas en 1000 cosas a la vez, llevan 1000 proyectos para adelante. Su búsqueda de la felicidad o su bienestar está precisamente eso, centrado en el hoy, en el ahora, y está metido en 1000 proyectos diferentes, 1000 cosas, y eso pues le hace realizarse como persona. Y ser vertical sería pues un poco lo contrario. Ser vertical es estar más pendiente del pasado o del futuro que del presente, ¿no? Eso sería una persona vertical, se mueve en plan vertical, ¿no? Estas personas pues son personas que se embarcan en un proyecto y se centran completamente en ese proyecto, en eso que estén haciendo en ese momento, y cuando ya terminan pues empiezan con otro proyecto. Digamos, son personas en las que sueñan con un futuro y también reconocen el valor de su pasado, de las cosas que han ido haciendo en su pasado, y entonces pues eso, sus motivaciones, sus sueños. Una persona que sea en ese plan vertical pues suele comportarse más de esa forma, coge proyectos concretos, se centra en ellos y no está metido en 1000 cosas a la vez como una persona que fuera horizontal. Y el segundo aspecto, pues como habíamos dicho, ser una persona cuya felicidad se basa en el tener. Sería pues una persona, lo que se conoce hoy como materialista. O bien, pues ser una persona que se centra más o se autorrealiza más con el ser,
ser alguien más espiritual, ¿no? Si te das cuenta, estas dos cosas que estamos viendo, tanto vertical, horizontal y espiritual, materialista, no se tratan de que sea 100%, no hay que ser radicales, hombre, todos nos gusta tener y nos gusta ser, y a todos nos gusta pues estar en muchos proyectos y estar muy centrados en cada uno de los proyectos. Pero sí es verdad que en la relación entre estas cuatro variantes, estas dos y dos, te salen cuatro tipos de motores internos, que es algo que tú tienes que definir de cada uno de tus personajes y que es algo que debe de ser invariable. Quiere decir, podemos tener un personaje que sea vertical materialista, un personaje que sea vertical espiritual, un personaje que sea horizontal materialista y un personaje que sea horizontal espiritual. Nos salen cuatro tipos de motores internos. Entonces, una vez que tú definas el motor interno de cada uno de tus personajes, tienes que tener muy en cuenta de que ese motor interno es invariable, debe de ser invariable a lo largo de toda su vida. Ahora sería un buen momento para repasar un poco su ficha y ver si efectivamente es como tú lo has plasmado en su ficha, tiene coherencia con ese motor interno. El motor interno no variará nunca, ni siquiera cuando en la película pase lo que pase. Puede ser que el personaje finja durante gran parte de la película de que sí, de que ha cambiado, de que ya no es así. Por ejemplo, si es muy materialista, ya no sí, ahora soy muy espiritual. Pero no puede ser porque entonces perdería la coherencia. El motor interno nos da coherencia dentro a cada uno de nosotros. Y entonces no puede variar. Al final de la película, en este caso, si él ha estado fingiendo que ha cambiado, tenemos que darnos cuenta de que no ha cambiado, porque es que no se puede cambiar. Entonces tienes que tener eso muy en cuenta, el motor interno de cada uno de tus personajes, cuál es y que no puede cambiar. Entonces todas las decisiones, todas las acciones que va a llevar a cabo a lo largo de la película, pues siempre van a ir motivadas por este motor interno, que es el que le va a ir haciendo avanzar en estos cambios, en esta evolución de personaje de la que hablamos. Bien, pues dentro de lo que es la evolución del personaje que estamos viendo, pues ya tenemos definido el motor interno de cada uno de los personajes. Entonces ahora, ¿qué más cosas van a hacer que nuestro personaje evolucione o avance? Pues lógicamente la escaleta básica. En la escaleta básica, que ya la tenemos por orden lógico y cronológico, pues todos esos acontecimientos que van a ir pasando, desarrollándose, pues van a hacer que el personaje evolucione hacia una parte o hacia otra. Por poner un ejemplo, con el guión de la rubia, que es con el que yo te estoy mostrando los ejemplos, pues mi personaje, la rubia, el momento en el que cambia es cuando sufre esa agresión machista de ese chico que va y le coge el culo en el patio del instituto. Pues lógicamente eso, que es uno de los puntos de escaleta, va a ser una de las cosas que a lo largo de la película el personaje de la rubia pues va a ir evolucionando y va a ir cambiando en su forma de ver el mundo y en su forma de ser. Otra de las cosas que va a hacer que nuestro personaje también vaya evolucionando y vaya variando según va pasando la película, pues van a ser los lugares concretos, ¿no? Los lugares concretos en los que se va a desarrollar la acción, su relación con ese entorno concreto, no estoy hablando ya físicamente del entorno, no sé, natural, o del paisaje o de la escena, sino el entorno en sí. Por ejemplo, si el personaje empieza a trabajar en un trabajo nuevo, pues va a entrar a una oficina nueva, entonces pues eso lo vas a cambiar con unos compañeros nuevos, en fin. Todo ese entorno también va haciendo que el personaje vaya variando de una forma o de otra. Y por último, la variación más importante que el personaje va a sufrir, la evolución más importante, va a ser a través de la relación y el contacto con el resto del personaje. Aquí es donde llegamos a lo que se conoce como las triangulaciones y que es otra de las cosas que a mí me encanta cuando me pongo a escribir, ¿no? Una vez que ya tengo mis personajes definidos y sé quiénes son, ahora tengo que empezar a relacionarlos unos con los otros. Entonces aquí verdaderamente muchas veces yo mismo me sorprendo al descubrir cosas o detalles que yo no es que no había visto, es que ni me había imaginado, ¿no? Y ahora de pronto al relacionarlos unos con otros me voy dando cuenta de cosas de los personajes que ni yo mismo conocía.
y que enriquecen muchísimo la historia, y precisamente me voy dando cuenta porque ya la coherencia propia que el propio personaje va tomando con todo lo que llevamos desarrollado hasta ahora, esa propia coherencia te va diciendo muchas veces cosas, te va diciendo cosas que tiene que hacer, que tú dices, porque esto es que lo tiene que hacer, porque es que no queda otra. Y entonces aquí se descubren todas esas cosas con el tema de las triangulaciones. Hemos visto las triangulaciones con más tranquilidad. Normalmente las triangulaciones funcionan mejor cuando es entre 3 o más personajes. Si es una relación de 2 personajes, pues bueno, también la hay, también tienes que estudiarla, ¿no? Cómo es la relación de cada uno de los personajes con otro, de los tuyos, de tu historia. Pero en el momento que entra una tercera variable, la cosa ya se enriquece muchísimo más, si te das cuenta, porque puede ser, no sé, vamos a poner un ejemplo, un personaje que se enamora de otro personaje. Esos 2 personajes tienen la relación entre ellos y están enamorados, que se quieren, perfecto, hasta ahí perfecto. Pero ahora, por ejemplo, entra otro personaje que es el amigo de él. Y el amigo de él a lo mejor a ella no la soporta. Entonces, como ella no la soporta, pues intenta perjudicar a su amigo, no perjudicar, sino intenta pues influirle para que vea que ella no es así, o para, no sé, para salirse con la suya de que no estén juntos. En fin, ya volvemos a lo mismo, depende de la historia. Pero si te das cuenta, como una relación entre 2 personajes que puede ser muy clara, en el momento en que metemos otro personaje, ya la cosa se complica. Pero es que ahora además, en este mismo ejemplo, si ahora añadimos a la amiga de ella, la amiga de ella a lo mejor está enamorada del novio y es muy amiga del amigo. Por poner un ejemplo, es siempre poniendo ejemplos. Es para que veas cómo las triangulaciones entre personajes pueden enriquecer una historia y aportarte un montón de matices nuevos con los que no contaba. Hay una herramienta fácil, o bueno, visualmente, para hacer esto un poco más fácil, para que lo puedas ver desde un plan esquemático, que suele ser, pues bueno, lo que es un diagrama cartesiano. Entonces pues vas poniendo cada uno de los personajes, tanto en el eje de la X como en el eje de la Y, y bueno, pues entonces ahí te sale un diagrama en el que vas viendo qué relación tiene cada uno de los personajes. Entonces, haciendo este cuadro y metiendo en cada una de esas casillas la relación de ese personaje con ese personaje, pues ya visualmente te va a ayudar mucho a la hora de hacer todas estas triangulaciones y de ir escribiendo, pues, describiendo esas relaciones entre ellos y cómo afectan unas a otras. Si te das cuenta, un esquema muy gráfico que puede funcionar casi de manera matemática. A fin de cuentas es un eje cartesiano. Y esto es como matemática. A más B más C igual, puedes hacer múltiples combinaciones. B más C menos D. Ya se trata de tú estudiarlo y viendo qué triangulaciones son más interesantes, cuáles te pueden ayudar mejor, cuáles no. Pero sí de que de esta forma, pues es una forma muy gráfica de verlo que te ayudará mucho a contemplarlo. Todo esto que estamos hablando, todo esto consiste en conflicto. Todo esto es lo que hace que los personajes evolucionen, que la historia avance. Entonces, pues bueno, tenerlo muy claro, pues te va a venir muy bien. Pero recuerda, tienes que tener también muy claro que cada uno de los personajes tiene un motor interno que no varía. Entonces, a la hora de hacer todos estos cruces entre personajes, pues digamos el motor interno va a ser como lo que hablábamos de la brújula, de la idea motriz, va a ser la brújula del personaje, lo que te va a decir cómo el personaje va a afrontar todos estos conflictos que se nos están presentando, si te das cuenta, a la hora de hacer triangulaciones entre personajes. Conflictos con los que al principio ni siquiera contábamos. Y ahora también podemos, siguiendo estas triangulaciones y esta evolución del personaje, podemos hacer algo parecido, pero no de los personajes con los personajes, sino de los personajes con las situaciones que se van a mostrar o que queremos mostrar en el guión. Entonces ahora también podríamos hacer otro esquema, otro diagrama en el que pondríamos en el eje de la X, pues ponemos los nombres de los personajes, en el eje de la Y vamos poniendo las situaciones que vamos a ir tratando en la historia. Entonces vamos en cada una de las casillas, vamos rellenando
cómo afronta ese personaje esa situación. Así, de esta forma, pues tendríamos otro diagrama muy visual, casi también matemático, en el que vemos las situaciones de cada personaje con cada situación. Entonces, si ahora mezcláramos todas las situaciones, o sea, todas las relaciones del personaje con las situaciones, más las triangulaciones entre personajes del otro esquema, y lo mezcláramos todo, pues si te das cuenta nos saldrían 1000 historias. Nosotros estábamos escribiendo una historia y ahora, una vez que nos hemos puesto a trabajar los personajes, nos damos cuenta de que podríamos escribir, de la misma historia, podríamos escribir 1000 historias. Lógicamente esto no se puede hacer, no podemos contar la historia de todo, entre todos, con todas las situaciones, pero sí es verdad que ahora tenemos un abanico súper amplio de posibilidades en las que ahora sí, nosotros, a la hora de escribir el guión, iremos eligiendo las que más nos interesen, pero que muchas de ellas van a denotar, como hablábamos desde el principio, en la historia de lo que tú muestras a la historia que el espectador se hace en su cabeza, él, ya dependiendo de cada espectador y de, en fin, esto es algo muy subjetivo, pero va a ir adivinando muchas de las otras historias que a lo mejor no las hemos mostrado, pero como son tan coherentes y están todas perfectamente enlazadas unas con otras, pues no te extrañe que él se las vaya imaginando. Ahí tienes ya cómo hemos enriquecido la historia de una manera increíble. Una historia que nosotros ya tenemos en nuestra escaleta básica totalmente estructurada, tenemos ese armazón, pero ahora tenemos multitud de cosas que podemos ir añadiéndole a ese armazón para ya formar lo que es la historia completa. Y va a ser una historia muy rica, una historia muy coherente, en la que los personajes van a actuar con mucha coherencia, y toda esta coherencia global es lo que va a hacer que el espectador entienda bien el mensaje que les transmitimos con la película. Pues bien, la práctica de este vídeo pues está clara. Haz tu diagrama de triangulaciones entre personajes, todos los personajes en el eje X, todos los personajes en el eje Y, y dentro de cada recuadro pues vamos a contar cómo son las relaciones entre ellos. Y luego también vamos a hacer el otro diagrama, el de situaciones, con los personajes, para ver cómo afrontan cada uno de estos personajes cada una de las situaciones. Pues bien, hasta aquí el sexto vídeo de este taller online. Espero que, como siempre, te haya resultado interesante, que te haya dado mucha más perspectiva de tu historia. Y en el próximo vídeo pues ya empezaremos a ver lo que es la escaleta del personaje, que es en la que ya vamos metiendo las situaciones concretas, los hechos concretos que cada uno de nuestros personajes va a ir realizando en cada uno de los puntos de la escaleta. Pero bueno, lo vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, pues nada, muchísimas gracias por la atención y por la confianza, y a escribir.